Nosotros hicimos la investigación y el día de la sustentación fue una confrontación, bueno, en quechua les digo, no sé si acá hay quechua hablantes. Imagínate, chay, chapo, algo, chay, caiman, tawakman, tawaikas, tawakin, alguna banda, chay, najina. Huilla sabe que chay era. Entonces, es como cuando un pequeño es atacado por varios perros al mismo tiempo y el pequeño coge un palo y se trata de defender por todo lado. Así estuvo esa bancada mía de 9 parlamentarios, defendiéndonos de todo lado con tal de que termine yo de exponer. El por qué tenía que terminar era importantísimo, porque se registraba en el diario de debates, se registraba en el acta del Congreso de la República una acusación a los señores parlamentarios que estaban ahí. Y ahí está en el informe de minoría. Al señor del Castillo, al señor Velázquez Quequén, a todos ellos. Que después me mandaron una santa de cartas notariales. Pero teníamos que hacer constar para la futura generación. Ellos podrán votar pues ese día. Y les decía, con eso termino, seguramente me estoy excediendo en el tiempo, David. Y yo les decía que podrán votar hoy día, que el sol no salga mañana. Pero el sol va a salir, pues señores. Voten nomás. Teníamos la consigna de registrar la exposición completa en el Congreso con la fe de que en algún día, algún académico, algún interesado, alguien que esté preocupado por la defensa de la patria, pueda recurrir ese diario de debates y recordarle al país lo que ha pasado ahí. Y tuve que sustentarlo a pesar de todos los insultos y los ataques, como le decía en quechua. Y mis compañeros tratando de proteger y me decían, sigue tú. Se está registrando, ¿no? Y ellos nos insultaban, agarraban los libros, tiraban al piso, gritaban, de todo, ¿no? Del frente, de todo lado. Cada nombre que pronunciaba era un griterío. Pero lo registramos y creo que eso ha sido de alguna manera un acto político, pero sobre todo un acto, creo yo, de mis compañeros heroicos, de querer registrar eso. Y gran parte de esto que les estoy contando está registrado en este documento en palabras muy sencillas. Algunas partes, como yo siempre les he dicho a algunos amigos que ya lo han leído, les digo, la línea transversal de la historia es verdadera. Hay algunos detalles que me llama David claroscuros, ¿no? Que él lo ha rellenado para darle matices mucho más interesantes, no académicos ni jurídicos, sino matices más literarios y amenos y hondos. Detalles que seguramente ustedes cuando lo lean disfrutarán. Pero sí les digo, infinitamente agradecido con David, porque ha registrado y registra para la historia en este documento unos hechos que seguramente para muchos interesadamente debe quedar en el olvido. Para nosotros, creo yo, para todos los peruanos, eso es imposible. Nosotros seguiremos escribiendo la historia y vamos a seguir escribiendo porque todavía hay muchos libros por escribir sobre estos temas. Estamos comprometidos también nosotros a redactar los hechos, de repente no desde la posición que ha escrito David, sino desde una posición más, de visión más crónica o de visión más documentada, ¿no? Para que la academia pueda ingresar a ese debate mucho más abierto, que ya marcó un hito con el libro de Quirós, por ejemplo, ¿no? Que marcó un hito, pero esta es una etapa muy difícil para el pueblo peruano y acá tenemos todavía el desenlace, ¿no? Ustedes conocen que finalmente ese informe en minoría fue solicitado por el Ministerio Público y lo chistoso es que el Ministerio Público envía, la fiscal de la Nación envía el documento al Congreso diciendo solicitamos el informe en minoría del congresista Humberto Morales. Y el nuevo presidente le entrega, aquí le enviamos el informe en minoría, lo que no querían que se ponga y habían votado en el Congreso. Es curioso, pero así es el Perú, ¿no? Tiene todas sus esquinas, tiene todas sus curvas y tiene todos sus detalles. Muchas gracias. Muchas gracias.
Antes que nada, muchas gracias por la deferencia de permitirme estar acá presente en esta reunión en la que se hace de conocimiento público tema sobre una labor congresal que, como lo acaba de explicar el congresista Humberto Morales, debe marcar un hito en el análisis y en la historia misma de los esfuerzos en el desarrollo del tema de la corrupción. Evidentemente que es un tema que ahora más que nunca tiene total actualidad por lo que viene sucediendo en los últimos días en el país, pero que tiene también a la vez distintas explicaciones. Yo podría afirmar que la historia del Perú tiene varias historias. Cada historia podría haber sido escrita dependiendo de los intereses que esconde cada historia. Pero si nosotros tuviéramos la capacidad de sistematizar la historia de la corrupción del Perú, realmente descubriríamos un Perú muy distinto al Perú, al país, a la institucionalidad que todos los 28 de julio y fiestas patrias festejamos como peruanos. ¿Por qué? Porque si nosotros lográramos sistematizar la historia de la corrupción, evidentemente que lo que aconteció en el contexto de la corrupción interfirió de manera decisiva sobre la otra historia que conocemos. Y es interesante recalcar lo que señalo porque la corrupción como fenómeno de orden ético, moral, antropológico, político, económico, es una actividad de todo punto de vista cuestionable, pero más grave que la corrupción es la impunidad, porque corruptos siempre han habido en todos los momentos de la historia, en todos los países, en todos los regímenes políticos, porque la corrupción es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, el tema que realmente marca la definición es de qué manera una sociedad reacciona contra la corrupción y si efectivamente esa sociedad tiene o no capacidad de sancionar. Entonces, más grave que la corrupción es la impunidad. Y a lo largo de este trabajo interesante, lo único que se pone en evidencia es el tema de la impunidad. Pero no solamente de la impunidad en el sentido de lograr que responsables queden exentos de responsabilidad, sino algo más gravitante que es la manipulación de la gobernabilidad y además la manipulación perversa de la democracia. En el sentido de que nosotros, los peruanos, los ciudadanos, creemos que la democracia es un sistema de gobernabilidad que nos permite a todos, a través de la representatividad, acceder a las grandes decisiones del país. Y en el caso que estamos analizando es al revés, es la perversión de la gobernabilidad, de la institucionalidad y de la misma democracia, en el sentido de que aquellas personas en las que nosotros depositamos nuestras confianzas a través del voto secreto son los que nos traicionan de acuerdo a sus intereses. Y lo que sucedió a lo largo de esta comisión pone en evidencia la perversión de la institucionalidad para encubrir a funcionarios, a personajes corruptos, haciendo uso de la democracia y de las expectativas de los ciudadanos. Y en esa línea de análisis, insisto, que el tema de la corrupción es una especie de metamorfosis, es un fenómeno amorfo que se va transformando. Claro, una cosa es la corrupción que sale en los medios de comunicación, cuando agarran a un funcionario corrupto, a un juez, a un magistrado, ¿no?, recibiendo una coima o un soborno, y otra cosa es la verdadera corrupción, que es la corrupción política, la corrupción de los políticos, el engranaje de la partidocracia, de la democracia, de la institucionalidad, en aras de favorecer a los verdaderos corruptos. Y en los últimos tiempos hemos visto y estamos presenciando cómo una empresa, que es la empresa históricamente más corrupta
posiblemente de la historia de los últimos años, por lo menos en el hemisferio sur, continúa operando como si no pasase absolutamente nada. Y lo más grave todavía es que ha sido la misma institucionalidad la que ha permitido a través de una ley, a los efectos de que esa empresa transnacional de la corrupción continúe operando y además transfiera sus activos a terceras empresas para que esos activos no puedan ser objeto de incautación o de embargo. Y esa empresa continúe a través de terceras empresas o la misma empresa participando en todos los procesos de licitación como si no hubiese sucedido absolutamente nada. Y todo eso respaldado ni más ni menos que por la institucionalidad y la ley. Es decir, la última decisión que va a decir lo que está prohibido y lo que está permitido. Y eso es justamente la inversión de la institucionalidad y la democracia para lograr niveles escandalosos de impunidad, haciendo uso de las prerrogativas que brinda la democracia, de las expectativas de los ciudadanos, de los recursos del Estado, y el discurso invertido continúa todos los días, en tanto que paradójicamente el año 2019 ha sido llamado como el año de la lucha contra la corrupción, porque efectivamente se necesita la manipulación de las conciencias a través de ciertos sectores de los medios de comunicación para confundir, para engañar, para utilizar una serie de mecanismos psicosociales que lo que persiguen es la impunidad. Por eso que este trabajo, de una manera muy sucinta, expresiva, asequible, muestra en resumen lo que trato de explicar en este momento: la utilización de la institucionalidad en aras de la impunidad. Creo yo que es un trabajo importante, es un trabajo muy claro, muy preciso, muy sucinto, pero que pone en evidencia cómo se puede manipular las mentes de las conciencias a través de la democracia, ni más ni menos que a través de una comisión que se suponía había sido profesamente creada para investigar a los personajes más representativos de la política en el Perú en los últimos 20 o 25 años. Porque claro, nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo podemos entender? ¿Quién nos puede explicar qué tipo de razonamiento puede imperar en una sociedad y en un gobierno para que los últimos mandatarios, es decir, las personas que han sido elegidas por voto popular, la máxima representatividad de un país, que es el presidente, estén presos, extraditados, prófugos, sean suicidados o contaminados o sindicados como casos de corrupción? Esto no es un problema de carácter delictivo, criminal, que va a ser resuelto con el Código Penal, con las sanciones, con las investigaciones. Es un problema que tiene otra etiología más compleja, en la que está enraizada la política, el poder económico, las grandes empresas, los grandes intereses, los medios de comunicación. Y todos ellos hacen uso, ni más ni menos que la democracia, como el paradigma de la máxima expresión de la política en el sentido de la gobernabilidad. Es decir, en otras palabras, todos somos exactamente iguales frente a la ley. Lo que vamos a hacer es solamente elegir a una persona para que esa persona, a través del derecho de la representatividad, nos represente y plasme los intereses como nuestros ciudadanos. Eso es el sentido de una comisión investigadora en un momento de una grave crisis ético-moral histórica en el país, porque se suponía que después de los Vladivideos ya no había nada más que ver. Habíamos llegado al fondo de la inmoralidad. Sin embargo, el fenómeno no solamente se repitió mejorado, más sofisticado, más estilizado, más perverso, ¿no? Entonces, eso no puede ser resuelto simplemente con la aplicación de una ley, de una comisión investigadora. Estamos viendo ahora la utilización de este proceso de colaboración eficaz, ¿no?, para quedar y lograr exenciones de responsabilidad penal para una empresa que paga con sus activos y los empresarios siguen en la calle como si no hubiese pasado nada. Entonces, en resumen, yo creo que este libro
este ensayo importantísimo, explica de manera sucinta el drama histórico de una sociedad que lucha entre la legalidad y la ilegalidad, y que desgraciadamente en los últimos años seguimos siendo objeto de mentiras, de engaños, de manipulación, con un fin estrictamente económico. Porque acá lo que impera es el poder del dinero. ¿De qué manera van a extraer los recursos naturales de nuestro país para entregárselos a empresas transnacionales? Sangre y fuego. Bajo el cuento del crecimiento, del aumento del Producto Bruto Interno, de la democracia, que necesitamos inversión, ¿no? Y yo creo que estos trabajos en alguna medida son un punto referente importante para reflexionar. Bueno, esas son algunas palabras, señor congresista, que me ha permitido explicar. Bueno, yo quiero no abusar del tiempo, pero había algunas cosas que me gustaría que ustedes también se lo lleven muy sucintamente. Lo primero es quienes conformaban la comisión, que no olvidé decir. A la señora Barca, por Fujimori. Está la señora Beteta, que ya había estado en la comisión anterior, viene en la comisión anterior. Por el lado está el señor Mauricio Mulder. Por Acción Popular está Víctor Andrés García de la U. No me extraña. Estaba yo, que había repasado a Jorge Castro, y además estuvo la señora Marisol Espinosa. Espinosa, que ella renunció cuando se empezó a chocar con los Acuña. Uno de sus hermanos está allá en eso. Pero renunció, es lo primero. Entonces comprenderán cómo se decidía. Si alguno de ellos podría votar por el Perú es muy complicado, ¿no? Y entienden por qué no estuvo en él. Lo segundo es que nosotros encontramos que había el mismo modus operandi, hacían lo mismo. El congresista tiene facultades para legislar, y entre toda la legislación hay unos proyectos que se llaman proyectos declarativos, que generalmente se ve como inofensivos. Yo declaro que el puente, un puente llamado tal es de interés nacional, y se aprueba, y casi no tiene mucho debate porque es un proyecto declarativo. Y hay algunos en broma dicen, bueno, hasta declaran de interés nacional hasta la calle que está a nombre de su suegra, ¿no? pero lo hacen. Esos proyectos declarativos se hicieron de importancia del mismo tipo, hasta 3 veces. La primera, cuando se declara de interés nacional Olmos. Interés nacional, la construcción del proyecto Olmos. Pero se dan cuenta de que Olmos no era, sino que hay otros proyectos más. Y entonces dice, se coloca de interés nacional los proyectos de gran envergadura en el país. Pero luego se dan cuenta que no podían ponerlo así, tenían que poner específicamente los nombres. Y luego, nuevamente, el mismo tipo de proyecto, nuevamente presentan y colocan ahí sí todas las IRSAs, colocan ya ahí el nombre, o nombre. Es lo primero. Y luego hasta ahí nadie decía absolutamente nada. Luego viene una comisión, que dicho sea de paso es una comisión media rara, una comisión que tenía que investigar la pertinencia de Odebrecht en el Perú. Si podía contratar Odebrecht con el Perú, no, eso es lo que llaman el certificado de buena conducta de Odebrecht. ¿Quiénes estuvieron? Vieron el señor el pastor, ¿no? Que era representante del APRA, estaba el señor que se apellidaba Nauder, ¿no? Pero su apellido, me ayuda aquí, si se acuerdan, ¿no? Ok, me dicen, bueno, la cuestión es que ese informe de buena conducta se emite, se había hecho la ley declarativa, se presenta la ley de buena conducta, ese informe de buena conducta y comienzan a salir los decretos. Son 383 decretos de urgencia. De esos, 27 decretos de urgencia no pasan por el Instituto por control. O sea, el control, eso lo emite el Ejecutivo. De esos
27 estaban directamente relacionados a esos proyectos que habían presentado como interés nacional, para modificar presupuestos, para modificar y impulsar adendas. Los decretos de urgencia no se hacen así, los decretos de urgencia son de urgencia, pues, algo que no se puede resolver y que genere una catástrofe en el Perú. Para eso es lo que se hace en el decreto de urgencia. Pero finalmente ellos lo hicieron. Eso trajo a pie las adendas, trajo a pie la entrega de los proyectos, todos ahora. Entonces, ¿lo hicieron legalmente? Sí. Fue legal, como lo dice aquí el Foran. Fue legal, en el marco de la ley. ¿Tenían atribuciones para poder hacer todo eso? Sí. Esos decretos de urgencia, lo dice la Constitución, debe ser controlado por la Comisión de Reglamento del Congreso. Comisión de Reglamento. Y tiene que tener dictamen, lo dice, a favor o en contra, y tiene que darse cuenta al Pleno. Y la clave de todo esto es que jamás tuvo dictamen, jamás lo revisaron. ¿Y quiénes estuvieron en esa comisión? Los miembros de la Comisión Nacional. El señor Víctor García de la O, o sea, ellos a sí mismos no se podían investigar. Esa es la verdad. Y se me estaba yendo, así es que me disculpo por el tiempo. Muchas gracias. Esto nació una pequeña conversación que tuve al azar con mi amigo Miguel Chati, que está por acá, y me contó algunas anécdotas acerca de cómo estaba transcurriendo todo en la comisión. Miguel es asesor principal del congresista, y me remitió, y además eran anécdotas muy sabrosas, ¿no? Algunas que desde a la distancia, en el momento que la sufrían ellos, supongo que no se reirían mucho, pero vista de luego, sí daban risa, no eran graciosas, ¿no? El tipo de artificios y mañas que hacían para él. Y luego me remitió donde mi amigo ahora Regis Gamarra, que alguien cuando me pasó su teléfono, me lo pasó con un apellido distinto, Gómara, y yo lo anoté así, y por eso salió así en el libro. Recién cuando el libro estaba impreso que me entregué esa piedad de Gamarra, nomás que por eso aparece ahora con un nombre falso. Pero no sé quién fue que me dio su teléfono. Sí. Bueno, el tema es que él me terminó de relatar un poco todas las historias que habían habido. Y de verdad eran historias muy eran increíbles, ¿no? Como la de el acceso, por ejemplo, a los datos de la Unidad de Investigación Financiera. Era pues una ceremonia entrar a eso y no podía ni siquiera con entonces, lo que pasó con esos relatos era que me contaba la historia nuestra, pero no tenía pues el detalle puntual para hacer una narración que se pudiera leer, entonces tuve que inventarlo. Y eso fue lo que hice, ¿no? Y lo que hice fue, lo que dice Humberto es cierto, o sea, los hechos son reales, ¿no? Más bien el relato mismo, sí, algo hablamos de fantasía y al final el evento final que fue la exposición de congresista Morales al final de su debate, cuando pudo finalmente exponer, fue efectivamente una cosa increíble, ¿no? Eso incluso hay fragmentos de eso en YouTube, uno puede ver, no sé qué, alguien puede ver algunos fragmentos y luego los demás me lo relataron, y era una cosa pues que a mí me parecía de una pelea pues de colegio de primaria, ¿no? Donde la gente tira papelitos y avioncitos y toda esta cosa así espantosa, terrible, y me parecía un circo, exactamente, y eso fue lo que dibujé, ¿no? Dibujé un circo, porque eso es lo que pasa en la narración esta, ¿no? Me imaginé que exagerando alguna poco las situaciones, era posible recrear mucho mejor el clima que había habido ahí, ¿no? Puse algunos comentaristas raros, que los más viejos vamos a reconocer, los más jóvenes no, porque son los personajes, los más que aparecen ahí, leyendo, haciendo comentarios así, un poco fuera de tono a veces, ¿no? Un poco para hacer la cosa un poco más, más risible, ¿no?
Y creo que el resultado ha salido simpático porque, por lo que me dicen a mucha gente, me dicen, por fin entendí esto, ¿no? Porque el tema de la jato pues, es complicado, ¿no? Está lleno de idas y de vueltas, ya empieza la gente no tiene muy claro de qué se trata, salvo de qué es corrupción, y de ahí no salen, ¿no? Y creo que había que llegar a un público más amplio, más vasto, con un lenguaje más sencillo, y a partir de este incidente que ha sido la pequeña guerrilla al interior de la comisión, en la que había pues, esta lucha de David contra Goliat, de un pequeño grupo que era el congresista Morales y su equipo de uno, contra una enorme comisión que tenía como 25 personas, bien pagados, bien comidos, ¿no? y que hacían pues todo lo que querían y que bloqueaban el trabajo, y era pues había pues una historia que contar ahí, ¿no? Y a partir de esa historia, y con todas estas anécdotas se podía efectivamente hilvanar una narración que permitiera conocer de verdad el clima de lo que ha sido esa circunstancia de la comisión, pero al mismo tiempo tener una idea de lo que era una especie de introducción para mucha gente acerca de lo que era de lo que es el tema Lavajato y todos los detalles que hay ahí, ¿no? Al mismo tiempo que mostrábamos ahí, porque las citas que ustedes pueden ver ahí son todas, hemos elaborado y hemos recreado situaciones, pero las citas de los textos son tal cual, ¿no? Ahora han sido como 1000 páginas, ¿no? Entonces para escoger no ha sido tan fácil, ¿no? Pero digamos, esas citas de los textos, esas sí son reales, ¿no? Ahí me he ceñido al pie de la letra para que no haya engaño y no se podía fantasear con eso, ¿no? Eso sí es cierto. Lo que ha habido es una especie de recreación del clima en general, ¿no? Y sí me di cuenta pues que había que entrar un poco a darle una cuota de humor, porque sí, pues la verdad que es tragicómico, ¿no? Es una situación tragicómica, hay situaciones excesivas, ¿no? Que hasta ya al tema de la ridiculez en muchos casos, ¿no? O más bien de la desfachatez, diría yo, ¿no? De la desfachatez en la forma en que se obstruye el desarrollo de un debate que tiene que ser pues, de dos razones, ¿no? Antes de decir congresista que entró ingenuamente al Congreso creyendo que iban a debatir posiciones distintas razonando, y se encontró que no debatía con nadie, sino que había una pared por delante de gente que no tenía la misma intención de debatir, sino que venía ya con consignas puestas y no había nada que hacer, y eso es lo que se ha convertido en el Congreso, una defensa cerrada de intereses de un sector, y los demás tienen que aguantar lo que les caiga, ¿no? Entonces, claro, eso genera este tipo de situaciones en las cuales la consigna de los demás era pues para dejarlos decir cualquier cosa que lo contradijera, ¿no? Y mostrar todos los pretextos para que no, y hacer pues una especie de comedia, ¿no? Bien dice el doctor Nama, ¿no? Y eso es, ¿no? Eso es más o menos lo que hemos intentado hacer, y yo espero que el libro les ilustre, pero además que les entretenga, que también era parte de la idea. Muchas gracias. La presentación del libro.